bien rápidamente repasar un poco de la situación actual, cómo llegamos a la situación actual, y dejar más espacio para dialogar y escuchar preguntas y respuestas. Así que espero que compartí con audio. Vamos a ver, me avisan si sí o no. ¿Se escucha? No. El video no. Bueno, es audio de música, así que lo importante es el texto y las fotos. Okay. Está bien. Así que bueno, eso es lo que hoy en día se ve en Israel y qué raro pensar que tanto tiempo que no vimos sonrisas en las calles, ¿no es cierto? Ya nos acostumbramos a las mascarillas y la cosa tan simple de poder ir en la calle sin mascarilla y ver las caras uno de otro y las sonrisas y no por Zoom, ya se nos hizo una cosa que es casi anormal. Perdón. Entonces... Esto es Tel Aviv hoy en día. Desde el 18 de abril, el Ministerio de Salud en Israel decidió que ya no hay necesidad de usar mascarillas en lugares públicos abiertos. Sí se sigue usando mascarillas en lugares cerrados, con distanciamiento social. A partir de esa fecha también volvieron los colegios, las universidades y los jardines infantiles a trabajar de manera casi normal, sin división de grupos ni nada, usando mascarillas al ser lugares cerrados, pero en los lugares abiertos de los colegios tampoco necesitan mascarillas. Hoy en día el porcentaje ya es un poco más alto, esto es del Mercurio del 28 de abril, la comparación del porcentaje de vacunación. Hoy ya estamos llegando al 62% de la población en Israel que está vacunada con la segunda dosis. En Israel tenemos una población de 9.3 millones de personas. Así que en realidad ya se vacunó a todos los que se pueden y quieren vacunarse. Quedaron 860.000 personas que podrían vacunarse y que por el momento no se quieren vacunar. Y se está viendo la posibilidad de vacunar también a niños de 12 a 15 años para poder llegar de una manera completa a la inmunización de rebaño. ¿Cómo llegamos a esto? El camino fue bastante largo. En Israel la pandemia empezó en febrero del año pasado. Nos fuimos ya preparando para la pandemia en el momento que vimos lo que está pasando en China, Europa y ahí llegando a Israel. Y la primera acción fue casi desde el comienzo de la pandemia empezar a tener una estrategia para comprar suficientes vacunas. Fue un poco de lotería como el resto de los países porque no sabía qué vacunas realmente iban a funcionar, pero apostamos en Pfizer y Moderna. Y con Pfizer en los últimos meses del 2020 llegamos a un acuerdo que nos van a vender de una manera masiva vacunas y por otro lado el gobierno de Israel se comprometió a vacunar a los ciudadanos israelíes solamente con Pfizer. Así, haciendo de Israel como un laboratorio mundial, nos comprometimos de compartir toda la información que vamos a recibir de nuestras cajas de salud del MinSal de Israel sobre el efecto de las vacunas, compartirlo con Pfizer y compartirlo con el mundo
para que todos puedan aprender para bien y para mal de la experiencia de Israel en la vacunación. Así que hoy en día se está vacunando solamente con Pfizer a los ciudadanos y ciudadanas israelíes. En Israel existe un sistema de salud universal con 4 cajas de salud principales que ya están acostumbradas a vacunar a la población entera. El sistema es completamente digitalizado, así que hay un control de lo que se está haciendo con las vacunas, a quién se vacuna, qué reacciones se tiene, a quién no se vacuna, etcétera. Después el tema del pasaporte verde, que lo voy a mencionar más tarde, también fue algo que fue como una incentiva, especialmente para los más jóvenes, para vacunarse. Se comenzó a vacunar desde 80 para arriba, 70 para arriba, pero en el momento que ya se vacunó a todos los adultos mayores, muy rápido se empezó a vacunar a los más jóvenes, entendiendo que para reactivar la economía se necesita que los jóvenes estén vacunados y no solamente los adultos mayores. Y se necesitó de estrategias específicas para ciertos grupos de la población. Entonces, por ejemplo, para la población árabe, se hizo campañas específicas en árabe. El 21% de la población en Israel hoy en día son árabes israelíes, musulmanes, cristianos, y ahí había menos entusiasmo para vacunarse, entonces hubo campañas específicas. Lo mismo con la población ultraortodoxa judía, por ejemplo, que también hubo campañas específicas, y con los jóvenes. Acá en la foto se ve, por ejemplo, una campaña que se hizo en Tel Aviv que se llamaba Shot for Shot, que se fue a los bares a vacunar a los jóvenes y les ofrecieron una cerveza gratis para los que se vacunan. Después, el tema del pasaporte verde. Se creó un pase verde o pasaporte verde que se dan a los que están vacunados con la segunda dosis después de una semana de la segunda dosis. Este pase verde hoy en día da la posibilidad de entrar a lugares que uno que no es vacunado o que no tiene un PCR negativo o que no tuvo COVID y recuperó, no puede entrar. Entonces, por ejemplo, a los restaurantes, cualquiera se puede sentar afuera, pero para entrar adentro y estar en el lugar cerrado de los restaurantes, solamente los que tienen el pase verde. Lo mismo con gimnasios, lo mismo con ciertos conciertos que se hacen al aire libre hoy en día y con centros culturales. Y de esa manera mucha gente, especialmente joven, tuvo más incentiva de ir y vacunarse para poder entrar a todos estos lugares y poder volver a sus actividades diarias que estaba acostumbrado antes de la pandemia. Por otro lado, también se da este certificado de vacunación con el código QR, que eso es más como un pasaporte para el exterior. Israel ya ha firmado varios convenios bilaterales con diferentes países, mismo en Europa como en Latinoamérica, para reconocer mutuamente los certificados de vacunación, y de esa manera los turistas o las personas de negocio que van desde Israel a esos países o llegan de esos países hacia Israel no tienen que hacer cuarentena al mostrar este certificado y pasar un examen PCR. De esa manera se crean lo que nosotros llamamos corredores verdes, y eso ayuda también a reactivar la economía, reactivar el turismo desde Israel hacia afuera y desde esos países hacia Israel. Así que estamos viendo que existe y hay una luz al final del túnel, pero de todas maneras yo siempre digo que frente a esta pandemia todos tenemos que ser bien humildes, porque al final nadie sabe qué va a ocurrir dentro de un mes, dentro de 3 o 4 meses, ni en Israel ni en otros lugares del mundo. Hoy en día en Israel, por ejemplo, igual hay bastante control de la gente que está entrando a Israel y que está saliendo desde Israel. Hace 2 días se sacó una lista negra de 7 países que desde allí los que no son ciudadanos israelíes no pueden entrar a Israel porque son más que países negros, países rojos, como Turquía, Brasil, México, India.
Tuvimos la semana pasada 44 casos positivos con la variante India, de mismo turistas como israelíes que volvieron de la India hacia Israel y obviamente tuvieron que entrar en cuarentena. Pero sí hay mucha preocupación de que si no mantenemos mucho cuidado en nuestras fronteras y dejamos entrar a diferentes cepas o variantes, entonces eso puede poner en riesgo la vuelta a la normalidad que hemos visto desde mediados de abril. Estos son un poco de datos. Los datos hoy en día son bien bajos, o sea, vemos que casos nuevos en los últimos días son menores de 100, en las últimas semanas menores de 200, con una tasa de positividad de 0.3%, que es muy bajo. Tuvimos varios días con 0 fallecidos. Y estamos realmente sintiendo números récords positivos en tema de internados UCI, contagiados y fallecidos, y ya se ve esto varias semanas, a pesar de que pasamos algunas fiestas judías, tuvimos el Día de la Independencia, o sea, tuvimos fechas con eventos también masivos, pero parece que podemos mantener el control de los contagios, y eso es muy positivo, no solamente para Israel, sino que da también esperanza para el resto del mundo. Y esta es una comparación con Chile, porque lo que vimos en Chile en las últimas semanas con números récords de contagios, lo mismo vimos en Israel a mediados de enero. A mediados de enero tuvimos el pic de la tercera ola en Israel, con más de 10.000 contagios nuevos diarios, que es muchísimo comparando con los números que tuvimos en la primera y en la segunda ola. Fíjense que Israel tiene la mitad de la población de Chile y tuvimos el doble de los contagios diarios que se vio aquí en Chile en las últimas semanas. Y eso que la campaña de vacunación comenzó en diciembre, o sea, al mes del comienzo de la campaña de vacunación, cuando Israel ya era el primero en el mundo en la rapidez de vacunación, tuvimos el pic de la tercera ola. Y también se hicieron las preguntas, ¿cómo puede ser que con toda esta campaña de vacunación y todo el suceso estamos con números tan terribles, no solamente de contagios, sino también de internados UCI y también de fallecidos? Pero a partir de mediados de enero vimos cómo de a poco los números van bajando y se van controlando a medida que la campaña de vacunación siguió subiendo y llegamos al 62% de la población que estamos hoy en día. En tema de colegios, que sé que a todos acá y a mí también me interesa muchísimo, porque tengo dos hijos pequeños, uno en primer grado, y estuve esperando ansiosamente, como me imagino todos ustedes, a la vuelta de los colegios. Y no sé en el colegio de ustedes, pero en el mío mi hijo va solamente 3 horas diarias, que es desesperante realmente. Estos son los datos de hace 3 días atrás de los colegios en Israel. Entonces, como dije, los colegios están completamente abiertos, con un día escolar normal, con actividades normales, uso de mascarilla y distanciamiento social dentro de lugares cerrados del colegio. Igual los números son bien bajos también en tema de los profesores y también los estudiantes. El aislamiento, solo para aclarar, cuando hay un caso positivo, entonces se manda a todo el grupo al aislamiento, pero el resto del colegio sigue trabajando normalmente. Cuando hay varios casos positivos en un colegio, entonces lo que el MinSal propone, pero no puede obligar, es hacer testeo, no a todo el colegio, no sé cómo se llama en español, pero que se testee así algunos de cada grado para ver si hay casos positivos o no. Y de acuerdo a los resultados de esos test, ahí deciden si hay
que cerrar el colegio o mandar a todo el grado a aislamiento, o solamente a los grupos específicos donde hubo un caso positivo. La gran mayoría de los profesores y profesoras se vacunaron. No hay posibilidad de obligar, al igual que en Chile, a ninguno a vacunarse. Sí hay colegios que requieren a su personal que si no está vacunado, entonces que se haga un test cada 2 semanas de PCR, pero de nuevo, o sea, no se puede obligar, eso acuerdo a una también decisión de la Corte Suprema de Israel. Hubo también sé que hay algunos abogados por aquí, entonces hubo un caso que también llegó a la Corte Suprema de que los municipios pidieron recibir listados de personas en sus ciudades que no quieren vacunarse para presionarlos, para hacer campañas, y la Corte Suprema decidió que eso va en contra de su privacidad y no otorgó dar esa información desde MinSal a los municipios. Así que todo el tiempo existe ese balance entre el tema de privacidad y el tema de protección a la población. Bien cortito, en tema de lo que estamos haciendo nosotros acá como embajada, desde el comienzo de la pandemia creo que quedó bien claro para todos y todas que se trata de un desafío global y que para poder luchar contra el COVID hay que cooperar y hay que trabajar juntos a nivel bilateral e internacional. Se hace desde la ONU, desde la OMS, pero también de manera bilateral. Aquí desde el comienzo tuvimos muy buenos diálogos con la gente de MinSal, compartiendo buenas prácticas y malas prácticas también, porque hay que aprender también de los errores que se hace en cada país. Israel, al igual que Europa, tuvo una ventaja de más o menos 2 meses ya que el COVID llegó allí primero, entonces pudimos compartir nuestras experiencias con el mundo para ver qué funcionó y qué no funcionó. También compartimos tecnologías israelíes, algunas gratuitas de open source, como también aplicaciones que se usaban en Israel desde el comienzo para el traceo de los casos. Tuvimos infinitos webinars y Zooms con expertos israelíes, desde la academia a hospitales, a MinSal, a empresas privadas de high-tech con nuevas innovaciones para confrontar el COVID-19 y poder compartir todo eso aquí en Chile. Y también recibimos un gran apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Israel, llamada Mashad, que nos dieron mucho más presupuestos para poder apoyar también a comunas y familias en estado vulnerable a lo largo de Chile. Formamos un Task Force Chile-Israel para el COVID-19 con los diputados y diputadas del Grupo de Amistad Chile-Israel en la Cámara. Trabajamos también con algunos senadores y senadoras para poder llegar a diferentes regiones del país y no solamente centrarnos en Santiago. Y así hicimos varias donaciones, no solamente de consumos de protección personal o de comida, sino también de tablets, por ejemplo. Se ve acá una foto de Aysén, que donamos como 70 tablets a niños y niñas que no podían conectarse a los estudios desde sus casas. Hicimos una gran donación de 1,5 toneladas de equipo de protección personal al MinSal, aquí en la foto con el ministro París. Apoyamos a diferentes hospitales a lo largo de Chile, y todo eso con una mirada no solamente de solidaridad, sino de entender que hay que hacer un esfuerzo internacional para combatir este virus. Y un poco así para empezar y terminar con esperanza, un poco de fotos actuales de las últimas 3 semanas en Israel. Ahí empieza, bueno, es primavera, pero hay un calor de verano, así que la gente está afuera, sin mascarillas,
volviéndose a mirarse no solamente en los ojos, sino en las caras completas. Festejamos hace 2 semanas nuestro Día Nacional, 73 años de vida como Estado, y fue la fiesta normal que se hace todos los años, que no se pudo hacer el año pasado, con desfiles masivos, con participación de miles de personas en diferentes ciudades. Se hizo los eventos anuales normales que se hacen en estas fiestas, al igual que es tradicional aquí en Chile, y se notó como la gente vuelve realmente a respirar y a sentirse normal. Esto también Tel Aviv, si veo bien las calles. Y bueno, voy a terminar aquí para crear más un diálogo que un monólogo, y espero que tenga respuestas para todas las preguntas. Tienen aquí también las redes sociales mías y también de la embajada, que ahí siempre damos todos los datos, no solamente de los proyectos que hacemos, sino también los diferentes diálogos bilaterales que tenemos y lo que está ocurriendo en Israel para compartir información, así que los y las invito a seguirnos también allí. Perfecto, embajadora, gracias por la exposición que nos da más luz y que ojalá el posible reencuentro y ver las sonrisas, como te decía, se pueda realizar. Entonces, lo que yo le propongo ahora es lo siguiente: han ido llegando preguntas que se hacen por medio del chat, entonces poder hacérselas de a tres las preguntas, que las vamos sistematizando según los temas, y así ir generando como una conversación. Entonces le hago las primeras preguntas que tenemos. Según la información a la cual ustedes pueden acceder, si se han pensado en hacer obligatoria la vacuna para que los que no han decidido vacunarse. Esa es una primera pregunta. La segunda, si hay como espacios excluidos para los vacunados. Y la tercera es que son los lugares en los que piden la Green Pass, ¿lo hacen de manera voluntaria o es una medida impuesta por la autoridad? Esas son las tres primeras preguntas que hice en relación con vacunación, y luego le vamos a preguntar con también aspectos más bien como de colegios, y también con tema de las nuevas cepas. Entonces, si se puede primero abordar esas preguntas. Yo no voy a mutear mi micrófono porque así eventualmente le voy haciendo más preguntas, pero sí guardaré el debido respeto para que usted pueda responder. Está bien, gracias. Bueno, con la última pregunta del Green Pass, del pase verde, entonces, o sea, es requerimientos de las autoridades para que un gimnasio, por ejemplo, pueda recibir a la gente, para que un restaurante pueda recibir a la gente adentro y no solamente afuera, necesitan pedir el Green Pass. Hablando con amigos y amigas a ver qué pasa realmente en la realidad y no solamente en la teoría. Cuentan que hay lugares que de una manera muy estricta piden el pase verde en la entrada, y otros lugares que te preguntan si lo tienes, le decís que sí y te dejan pasar. Así que hay de todo, ¿sí? Pero digamos, por reglamento, tienen que tener alguien en la entrada que pide ver el pase verde con el QR, lo mira, lo puede verificar. También hay un teléfono de MinSal, como también de manera online, que pueden verificar cualquier pase verde. El tema de la obligación de vacunas, bueno, lo abordé antes, que por decisión de la Corte Suprema no se puede obligar a ciudadanos a vacunarse. Igual llegamos a una situación, como dije, que la mayoría sí están vacunados y quieren vacunarse, o sea, realmente tener menos de 1 millón de personas que no quieren vacunarse es bien poco, pero se sigue con campañas para tratar de convencerlos y convencerlas. Y lugares donde los vacunados pueden ir y no pueden ir. Entonces, todos los eventos culturales que están cerrados
es solamente con el pase verde. Conciertos o eventos culturales masivos afuera también solamente con pase verde, porque ahí entonces tampoco se usa mascarillas. Gimnasios, se está hablando de reabrir también los cines, que hasta el momento no se abrió, no por tema de aforo, sino por el tema de la venta de comida, que MinSal no les dejó vender comida, entonces ellos decidieron que si no tienen ese ingreso no les conviene abrir el cine. Y eso más o menos. Y como dije, restaurantes, bares, discotecas, si es adentro solamente con el pase verde. Así que para volver a la normalidad, en realidad uno necesita el pase verde para sentirse que puede entrar a cualquier lugar. Pero para los malls no se pide, por ejemplo, el pase verde, o obviamente no para supermercados ni para lugares así que son esenciales. Le voy a preguntar ahora algo contingente y luego dos que nos impactan desde el punto de vista de como rol de apoderado de un colegio. En lo contingente, no sé si hoy día habrá recibido muchas llamadas, pero si puede comentar algo respecto de esto que ha salido en las noticias de la detección de una variante chilena en Israel, y que a qué se referirían con esta cepa chilena, se ha tenido como acceso a esa información. Y la otra es cuál fue la conducta de la población con el tema de la vuelta al colegio, o las discusiones de clases presenciales, o en qué momento se reabrían los colegios. Y la tercera, como nosotros aún estamos viendo la luz, pero todavía nos queda camino, es si se están viendo prácticas o hábitos de la pandemia que han quedado eventualmente instalados luego del desconfinamiento, como una especie como de nuevo vivir que se haya generado, o costumbres al respecto. Bueno, con la variante chilena o no chilena, lamentablemente todavía no me queda bien claro, y estuve todo el día con este tema con el MinSal de Israel para entender por qué la llamaron variante chilena. Efectivamente encontraron una variante que es nueva, con un nombre científico que se lo pasé acá a MinSal, que viene desde Latinoamérica, pero aún no tengo una respuesta clara de por qué el MinSal de Israel decidió ponerle variante chilena. Espero mañana recibir la respuesta, y ahí voy a mandar también un anuncio a la prensa al respecto. Pero sí sé que se hizo todo un estudio bien serio para descubrir esta variante, que llegó con 2 personas que ingresaron a Israel, una de ellas llegando de un país latinoamericano. Así que veremos mañana. Pero sí voy a decir lo que dije antes, hay mucha preocupación en todo el mundo, obviamente, de las nuevas variantes que siguen surgiendo todo el tiempo. Vemos como en la tercera ola en Israel, el 90% de los casos nuevos eran contagios de la variante británica, que es y fue mucho más contagiosa que las previas. Ahora estamos viendo que la variante india y de Brasil también llegaron a Israel, entonces se hacen muchos esfuerzos para contener eso, para no arruinar la gran fiesta de la vuelta a la normalidad. Pero como dije, todos tenemos que ser bien humildes, porque no se sabe qué va a venir próximamente. Con el tema de los colegios en Israel también, al igual que acá, hubo toda una temática alrededor de eso. O sea, hubo en total 13 épocas de encierre en Israel. Con cada ola hubo una época de encierre de 2, 3 y hasta 4 semanas. Especialmente en la segunda ola, pero también en la tercera, hubo todo un movimiento de padres y madres, incluso con demostraciones pidiendo que abran los colegios, basándose en los datos que al fin hay relativamente pocos contagios dentro de los colegios, si es que los colegios mantienen los requisitos sanitarios de distanciamiento social, etcétera.
Y creo que en la segunda ola eso ayudó para reabrir los colegios, y probablemente también, también después de la tercera ola. Y los números, o sea, como les mostré, son bastante bajos. Sí tuvimos en la segunda ola varios casos de colegios que tuvieron que cerrarse completamente después de, bueno, cuando digo varios, en Israel estoy hablando de 4 o 5 colegios, ¿sí? Que tuvieron que cerrarse después de un brote de contagios de más de 80 y 100 personas en el mismo colegio. En un caso, me acuerdo específicamente en un colegio en Jerusalén, por una profesora se contagiaron 120 niños y niñas. Entonces, eso es un tema que siempre está obviamente en la mente de las autoridades, especialmente de MinSal, pero hubo mucha presión de parte de los padres pidiendo que se tome en cuenta, al igual que acá, el factor no solamente sanitario, sino el factor psicológico y social de cómo esto afecta a los niños, seguir estando tanto tiempo en casa, y quién mejor sabe que ustedes y yo misma. Y creo que eso al final se tomó en cuenta al decidir abrir normalmente los colegios y también los jardines de infantes. Y respecto de conductas que hayan surgido en Sí, contexto confinamiento y que eventualmente se mantengan, algo que cambiará quizás las reglas de comportamiento social o algo por el estilo. es bien interesante porque uno al principio de esta pandemia, o sea, yo me preguntaba todo el tiempo cómo va a cambiar el mundo, cómo van a cambiar nuestras conductas después de la pandemia, y si todo va a volver realmente a la misma normalidad o algo va a ser diferente. Por el momento, por lo menos, si estamos hablando ahora de 4 semanas nomás de la nueva normalidad en Israel, si hay que ver más a largo plazo. Pero por el momento parece que la gente está tan feliz de poder hacer todo lo que hacía antes, que no se nota muchas conductas que hayan cambiado. O sea, si ya no existen las mascarillas en lugares públicos abiertos, y entonces la gente menos también guardia el tema del distanciamiento social, a dejar que haya encuentros masivos de miles y 10 miles de personas en un lugar, todos apretados. Entonces como que uno casi se olvida que hubo el coronavirus, o que se apuran mucho para festejar antes de que haya otra ola, que eso también es posible. Mismo yo veo los adultos mayores, tengo ahí a mi tía, que viajó con sus amigas ya 3 veces en las últimas 3 semanas al Mar Muerto, a Eilat, que es la ciudad del sur, en el Mar Rojo, y nada, sin mascarillas, festejando, bailando, abrazándose. Eh, Así que por el momento, por lo menos los adultos, como que parece que no ha cambiado en mucho las conductas. Eh, Va a ser interesante ver, y eso hay que analizarlo, creo, de una manera más profunda en Israel como en cualquier otro país, de cómo esto afecta más a mediado y largo plazo a los niños de diferentes edades, que eso ya creo que es otro tema. Y ahí, embajador, en otra tanda de preguntas, son las siguientes. Si también en Israel empezaron a vacunar según rangos etarios, es lo que me preguntan. Lo segundo, si se ha testeado las vacunas en niños, y dado que acá también tenemos personas que se han vacunado con Pfizer, si se ha hablado respecto de la tercera dosis de esta inoculación, respecto a aquellas personas que están con esa vacuna. Sí, perdón, ¿cuál era la primera, Jorge? La primera, si también la vacunación partió según rangos Sí, etarios o fue de carácter universal. La segunda era respecto a vacunación en niños sí, y la no, tercera, eso lo tercera tengo. dosis. ¿Vale? Bueno, entonces la primera sí, empezó con acuerdo a edad, pero en el momento que ya se vacunaron todos los adultos mayores,
en realidad se abrió a todos. Así que digamos que en las primeras 3 semanas era bien estricto acuerdo a la edad y después ya cualquiera que quería se podía vacunar, porque más allá de que se hizo en las cajas de salud, se empezaron a abrir centros masivos de vacunación en plazas de ciudades, se hicieron drive-thrus, que se venía con auto y cualquiera que venía con auto, no importa la edad, se podía vacunar. Lo mismo cuando fueron a bares y clubes para vacunar a los jóvenes. Así que fuera de los adultos mayores, después ya se abrió de manera masiva a todos los que querían vacunarse. Y fuera de los, creo que profesores y profesoras y la gente de salud, no se dio prioridad a otros grupos acuerdo a su trabajo, ¿sí? Como que se hizo acá con bomberos, carabineros, etcétera. Con el tema de vacunas para niños, entonces la Asociación de Pediatras en Israel hace un par de semanas dio su recomendación de empezar a vacunar a niños de 12 a 15 años. Eso después de que en Pfizer también hicieron sus estudios, hicieron estudios en Israel y vieron que parece que es seguro para niños y niñas, pero el MinSal en Israel aún no tomó la decisión de vacunar a menores de 16 años. Así que eso todavía está en discusiones y creo que también va a afectar la realidad en las próximas semanas. O sea, puede ser que si se sigue de esta manera controlada, que se ve que no vuelven a haber nuevos brotes de contagios, entonces que decidirán que no hay necesidad inmediata de vacunar a los niños y a las niñas, pero si algo cambia y nos enfrentamos a una cuarta ola, ahí puede cambiar el panorama y que MinSal decida que sí hay que vacunar a los niños y niñas de 12 a 15 años. Con el tema de la tercera dosis, entiendo que esa ahora es la recomendación de Pfizer, que después de 8 o 9 meses dar una tercera dosis. El gobierno de Israel adquirió hace 2 semanas una tanda nueva de vacunas Pfizer, así que ya en realidad tenemos aseguradas la tercera dosis, pero aún no se anunció formalmente que se la va a dar y cuándo se va a dar. Así que eso todavía estamos a la espera. Y las últimas preguntas que nos van llegando, embajadora, es si existen indicadores respecto a si los contagios diarios estaban o no vacunados. Esa es una. Y lo segundo, ¿qué indicadores fueron claves para entender que efectivamente la vacunación estaba teniendo el efecto esperado y se veía un virus en retirada? Esas son dos preguntas más que tengo, y si eventualmente van llegando más, le hacemos después la última tanda de preguntas. Bueno, no tengo frente mío los datos, pero en los últimos meses Israel compartió todos los estudios de indicadores respecto a la vacuna de Pfizer, que en ciertos estudios de algunas de las cajas de la salud dio mejor resultados de los resultados que inicialmente fueron publicados por Pfizer antes que empezaron las campañas de vacunación en el mundo. Así que estamos hablando de, no me acuerdo si era 98% o algo así de protección. Se fue notando bastante temprano en la campaña de vacunación cómo los números de internados de adultos mayores va disminuyendo con la campaña de vacunación. Entonces, en el momento que se terminó la campaña de vacunación de los adultos mayores, ahí realmente se podía ver de una manera muy clara cómo los números de internados de esas edades va disminuyendo y fue subiendo el número de jóvenes internados y por eso también se puso mucho enfoque en la vacunación de jóvenes y no solamente de adultos mayores. El MinSal de Israel publica de vez en cuando, pero no todos los días,
el número de vacunados contagiados. No tengo el número en este momento, no se trata de un número muy alto, pero sí existe, y creo que una vez a la semana, una vez cada 2 semanas se publican esos números. Pero de todas maneras, de acuerdo a los indicadores, los que están vacunados, a pesar de ser contagiados y dar positivo, casi no llegan a internarse a hospitales. Entonces eso también es un dato importante, y es parte de la razón de vacunarse al final, porque como sabemos la vacuna no es que nos protege de que no nos podemos contagiar, baja la probabilidad de contagiarse, pero baja drásticamente la probabilidad de enfermarse de una manera grave. Perfecto. Y me llegan dos más, embajadora. Sí, ¿en qué etapa o nivel del contagio o de la vacunación empezó a abrir el comercio y los colegios? Que ya sabemos que los colegios abrieron, pero ¿cuál fue ese, como en cierto modo, elemento definitorio para decir que nosotros, por ejemplo, es fase 2, y sobre todo que el colegio está ubicado en Providencia? Entonces, ¿cuál fue ese nivel? Y la otra pregunta que me hacen es, ¿en qué porcentaje de vacunados con 2 dosis se vio la caída de los contagios? ¿En qué, perdón? ¿En qué porcentaje de vacunados con 2 dosis se vio la caída en los contagios? No sé si se entiende la pregunta Bueno, o... es más o menos la misma pregunta al final, porque tiene que ver con la reapertura, obviamente. Pero en el 18 de abril, bueno, ya un poco antes, principios de abril, se empezó a reabrir la economía y el mercado, y el 18 de abril se tomó la decisión de no uso de mascarillas en lugares públicos abiertos y de apertura de los colegios, y en ese momento ya estábamos con un porcentaje de la mitad de la población vacunada con la segunda dosis, y en ese momento el número de contagios diarios ya bajó drásticamente desde los 10.000 diarios que teníamos a mediados de enero, a menos de 300, menos de 200, y hoy en día alrededor de 100 contagios diarios y menos. Y hay que tomar en cuenta también, cuando estamos hablando de la inmunidad de rebaño, que bueno, hay diferentes actitudes dentro de los expertos, pero hay expertos que dicen que se necesita un porcentaje de 75% hasta 80% de vacunados en la población, con las 2 dosis obviamente, y otros que dicen que es suficiente un 60, un 65%. Ahora, no se trata solamente de los vacunados, sino también de los recuperados. Entonces, cuando teníamos 50% de vacunados y teníamos alrededor de 12-13% de recuperados, entonces ahí ya llegamos a casi el 65% deseados para una inmunización de rebaño. Y hubo también un experto israelí, salió también acá en la prensa, que declaró que Israel ya está llegando a esa inmunidad deseada colectiva. Y hoy con el 62% de vacunados, más, digamos, entre 10-13% de recuperados, entonces ya estamos con un porcentaje mucho más alto. Vale. Y la última, embajadora, para no quitarle más tiempo, y porque nos atañe quizás como chileno, es si tiene conocimiento si Israel va a considerar a las personas vacunadas con Coronavac, que se podrá acceder al Green Pass. Hay conversaciones con el gobierno de Chile al respecto, entendiendo que es la vacuna más masificada que se ha tenido en Chile. Sí, entonces por el momento lo que se hace en Israel, entendiendo que la mayoría del mundo no está vacunada con Pfizer, sino con otras vacunas, y no podemos solamente llegar a acuerdos con los que se vacunan con Pfizer, lo que se hace es que también se reconoce para el propósito del pasaporte verde y reconocimiento mutuo también a otras vacunas que no sean Pfizer o Moderna,
incluso la Sinovac. Pero entonces lo que se requiere para una persona turista o persona de negocio que llega a Israel es, más allá del PCR, mostrar el certificado de vacunación y hacerse un test serológico, que ahí muestra que uno tiene los anticuerpos, y entonces no tiene que hacer la cuarentena. Misma yo, que les cuento que fui vacunada aquí en Chile hace bien poquito, llegó mi edad, entonces cuando vaya a Israel, a pesar de ser ciudadana israelí, voy a tener que hacer también el PCR y también el test serológico para demostrar que realmente tengo los anticuerpos, y recién cuando llegue ese resultado, ahí me van a dar el ok para no hacer cuarentena. Así que lo mismo con cualquier ciudadano de un país que sea reconocido por Israel. Yo ya mandé cartas a los ministerios relevantes para demostrar nuestro interés de empezar un diálogo al respecto con Chile. Creo que es apropiado que dos países que están liderando a nivel mundial con campañas de vacunación, que tengan un reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación, y espero que prontamente avancemos en eso. Y la última embajadora, con esta sí. Dado que estamos en una comunidad asociada a un colegio, acciones positivas que se han llevado a cabo en colegios, test de antígeno, más allá del distanciamiento social, reducir eventualmente eventos, o hay algo relativo a la labor educativa que se esté implementando en esta primera etapa de confinamiento, que te tenga conocimiento. Yo creo, Jorge, que más allá del tema sanitario, que bueno, que uno puede así un poco, o sea, al final estamos limitados en lo que podemos inventar para el tema sanitario, ¿sí? O sea, se trata de distanciamiento social, lavarse las manos y poner mascarillas. Pero el enfoque hoy en día que muchos colegios en Israel están poniendo es en el tema psicológico, emocional de los niños y niñas, ¿sí? Y también, o sea, facilitar el proceso de la reapertura de los colegios para los niños y niñas que les fue bastante traumático este año de pandemia. No para todos es tan fácil volver al colegio. Muchos de ellos en diferentes edades quedaron con un trauma del tema de distanciamiento social y de asociarse con otros niños y niñas, y entonces se está poniendo más enfoque en el tema emocional, psicológico, de volver a conectarse uno con otro, no vía pantalla, que para un adulto puede ser lo más fácil posible, pero para ciertos niños y niñas se hace bien complejo. O sea, después de un año de verse solamente vía pantalla, volver al colegio puede ser, ¿cómo se dice?, overwhelming para ciertos niños y niñas. Así que también hay que tomar eso en cuenta, más allá de la protección sanitaria a nuestros hijos e hijas. Perfecto. Bueno, embajadora, siendo las 10:10, y habiendo cumplido el tiempo que efectivamente habíamos hablado, nuevamente agradecerle porque, claro, cuando alguna vez hablamos, se me dijo, ¿en qué puedo aportar? Y yo creo que lo que nos ha aportado es que hay luz al final del túnel, podemos llegar, ojalá, a ver esas interacciones, sobre todo de nuestros hijos e hijas en el colegio, que es lo que nos une acá a la comunidad. Así que en representación del Centro de Padres, Madres y Apoderados del Colegio San Ignacio le queríamos dar las gracias. No sé si usted quiere hacer algunas palabras de cierre o algo por el estilo, o simplemente cerró yo. No sé que si Sí. le comento. Coménteme usted si quiere hacer algunas palabras finales. Sí, gracias Jorge. Bueno, primero de vuelta agradecerte a ti y a todos ustedes por la invitación. Me siento muy identificada con todos ustedes, como dije al principio, porque tengo a mis dos chiquitos en casa, así que realmente fue un año bien complejo para nosotros como padres y madres, como también para los profesores, como obviamente para nuestros hijos y hijas.
Y bueno, yo todos los días les cuento que trato así de alentar a mi hijo que tiene 7 años y que ya está bien cansado de todo esto y solo quiere viajar y pasear y salir, ir a casa de amigos. Y todos los días le digo, mira, tenemos que ver lo positivo, tenemos que ver lo positivo. Y para un niño de 7 es difícil, a veces más que a nosotros. Pero al ver las fotos de Israel, hablar con mis amigos, con mi familia ahí, realmente me llena de esperanza. Y al saber que Israel vivió lo mismo que vivimos aquí en Chile en estas semanas y en las semanas anteriores, me da más esperanza aún que realmente con un poco más de paciencia y cuidándonos entre todos, si no es un cliché, realmente nos tenemos que cuidar entre todos. Podemos llegar también a una normalidad dentro de esta situación global tan trágica. Y también tomar en cuenta que al final también Chile como Israel somos países bien privilegiados, o sea, si vemos un poco lo que pasa alrededor nuestro, en la India, que tienen un desastre sanitario hoy en día, como en varios países latinoamericanos, entonces realmente tenemos el privilegio, creo, de tener estas campañas de vacunación y tener la esperanza de que pronto, que ya estamos viendo la luz y que pronto vamos a poder también, ojalá, sacarnos la mascarilla por lo menos afuera y respirar bien profundo. Así que muchísimas gracias. Gracias por el mensaje de esperanza y a todos los demás que se han unido. Agradecer a Tamara, que es nuestra intérprete de señas, que la sumamos siempre embajadora para que no haya una barrera en cuanto a las personas que no podían escucharla, que pueden escucharlas a través de Tamara. Así que gracias a Tamara. Invitarlos a los demás participantes que nos sigan en el Instagram, que es Centro de Padres CIEP, así que también tenemos nuestro Instagram embajador, pero también nos quiera seguir. Tenemos ahí el Centro de Padres donde difundimos las actividades. Y lo último, invitar a la actividad del 18 de mayo, también la dejamos invitada a usted, embajadora, que es en 2 martes más, a las 9 de la noche, ahí no está invitado, que en mayo va a ser un mes efectivamente de mujeres invitadas. El 18 de mayo directamente es de Hollywood, en la premiación de los premios Oscar, viene Maite Alberdi, la directora de La Gente Topo, a quien invitamos a conversar respecto de cómo fue el diseño de esa película, la relación de la cultura con la pandemia, qué la motivó a ella a realizarla, y también ahí la idea es invitar exclusivamente también, no exclusivamente, especialmente a los abuelos y abuelas que forman parte de la comunidad, porque el tema que trata la película efectivamente habla del cuidado y la protección hacia nuestros abuelos y abuelas, que en muchos casos tienen roles bien importantes en la familia. Así que 18 de mayo a las 9 de la noche los invitamos con Maite Alberdi, y ahí la dinámica va a ser también como de una conversación, así que quien tenga desde ya preguntas, los invitamos que la hagan al mail del Centro de Padres, porque Maite nos ha pedido también que sea más como una dinámica de una conversación que tanto de una presentación. Así que, cumpliendo el horario, embajadora, muchas gracias por el tiempo, y se pasó. Y gracias por haber sido parte de esta comunidad en el día de hoy para contarnos este mensaje esperanzador. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a todos y a todas. Bueno, en este momento Claudia deja de... va a sacar los micrófonos, ¿o no? Nos deja de mutear. Vamos a... Se agradece a todos quienes nos acompañaron. Este es como el tercer tiempo que siempre existe. Me están tocando la rodilla para decir que ojalá la haga rápida por acá, pero yo no me intimido. Clau, deja de grabar ahora. Sí.